y bienvenidas a Chismecito Eni, donde si no te lo contamos es porque todavía no nos enteramos. Hoy arrancamos con un nuevo episodio de Chismecito Eni, el espacio donde mezclamos información, diversión y uno que otro chisme educativo, del sano, claro, del que sí te da gusto escuchar. Prepárense porque este programa viene cargadito de secciones que les van a encantar. Tendremos nuestra cápsula de ¿sabías qué? Para sorprenderte con datos que seguramente ni en tus prácticas te habían contado. También traemos consejos para la práctica, para que sigas sobreviviendo y triunfando en las aulas sin perder la cordura o al menos intentándolo. No podía faltar nuestro top 3 de canciones para planear, porque todos sabemos que una buena planeación empieza con una mejor playlist. Además, te pondremos al día con las noticias, porque si algo pasa en el mundo educativo, aquí te lo contamos antes de que llegue por WhatsApp. Y claro, abriremos el rincón didáctico de las historias, un espacio para inspirarte, emocionarte y recordarte por qué elegiste estar aquí. Para cerrar con broche de oro, pasaremos al anecdotario, donde compartiremos esos momentos que solo los docentes entendemos. Esos que te hacen reír, llorar o cuestionarte tu existencia. Así que quédate con nosotros, porque esto apenas empieza. Yo soy parte de Chismecito Eni. ¡Comenzamos! Buenas tardes, queridos oyentes. Nos complace volver una vez más con ustedes en un nuevo programa de Chismecito Eni, un espacio donde compartimos ideas, experiencias y reflexiones sobre el mundo educativo. Mi nombre es Osmar y en esta ocasión tengo el gusto de acompañarlos junto a mis compañeros Génesis, Maye y Aide, con quienes estaremos dialogando sobre un tema que, aunque muchas veces pasa desapercibido, está presente en muchas escuelas. Hola Osmar, buenas tardes y es un placer regresar. Es cierto Osmar, hoy hablaremos sobre el acoso en el contexto educativo, una problemática que afecta a la convivencia escolar y el bienestar de muchos estudiantes. Hola Maite y Aide. Hola Gen, hola Osmar, hola Aide. Pues es cierto, cuando hablamos de acoso muchas veces pensamos solo en golpes o agresiones físicas. Sin embargo, el acoso implica conductas que buscan dañar a otras personas de forma intencional, repetida y en una relación donde existe un desequilibrio de poder. Hola Gen, hola Maye, hola Osmar. Y sí, es así, esto significa que no se trata de un hecho aislado, sino de una conducta que se repite en el tiempo y que coloca a la víctima en una posición de vulnerabilidad dentro del grupo escolar. Bueno, pero para entender mejor este tema, primero es importante diferenciar algo que muchas veces se confunde en las escuelas: conflicto, violencia y acoso. Bueno, el conflicto es algo natural en la convivencia. Ocurre cuando dos o más personas tienen ideas, intereses o necesidades diferentes y generalmente puede resolverse mediante el diálogo. En cambio, la violencia aparece cuando una persona utiliza la fuerza, el poder o la agresión para dañar a otra, ya sea de forma física, verbal o psicológica. Y el acoso escolar es una forma específica de violencia, pero con características particulares. Ocurre de manera repetida, puede ser entre pares, ya que no necesariamente existe una relación de subordinación y la persona que lo sufre muchas veces tiene dificultades para defenderse. Sin embargo, uno de los mayores problemas es que muchas veces estas situaciones se normalizan dentro de la vida escolar. Frases como "solo están jugando", "son bromas de compañeros" o "así se llevan" hacen que ciertas conductas parezcan desapercibidas. Pero bueno, burlas constantes también, apodos ofensivos, empujones o incluso excluir a alguien del grupo pueden parecer cosas pequeñas, pero cuando se repiten terminan afectando profundamente a quien las vive. Y cuando la comunidad escolar deja de cuestionar estas acciones, el acoso puede llegar a formar parte de la vida dinámica cotidiana. A lo largo de este programa estaremos conversando sobre las diferentes formas que puede tomar el acoso escolar, los roles que participan en esta dinámica, cómo puede afectar incluso a los docentes en formación y qué acciones se pueden tomar para enfrentarlo. Así que los invitamos a acompañarnos durante este espacio de reflexión y diálogo. Esto es Chismecito Eni. ¡Comenzamos! Oye, antes de seguir, sorpréndete con un dato rapidísimo. Es momento de ¿sabías qué? La sección más curiosa de la radio. ¿Sabías que bullying es una palabra inglesa que significa intimidación?
y se refiere a todas las formas y actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin una razón clara, adoptadas por uno o más estudiantes contra uno o otras personas. Aunque tradicionalmente se cree que los varones son más violentos, las denuncias indican que el 60% de los agresores en ciertos contextos son mujeres, señala la Fundación En Movimiento. La Fundación destaca que el acoso psicológico, relacional y verbal es frecuente, entonces en la experiencia de las víctimas, las mujeres suelen estar involucradas en agresiones de este tipo, a menudo prefiriendo formas no físicas de acoso. Bueno, retomando la información anterior, qué fuerte que sigamos viendo el acoso como cosas de niños o gajes del oficio, ¿no creen? Definitivamente, Génesis. Muchas veces acciones que parecen simples pueden afectar gravemente a otra persona, en este caso a docentes o alumnos. Pero, ¿qué puedes decirnos respecto a esto, Maye? Me gustaría retomar que algunos autores mencionan que el acoso no es un rito de paso, es un abuso sistemático basado en el desequilibrio de poder. Lo crítico aquí es que si no hay una intencionalidad y una repetición, no estamos hablando de la misma dinámica. Totalmente de acuerdo con ustedes. De hecho, estos autores fueron muy claros al dividirlo en acoso directo, que está basado en acciones físicas y verbales, y en el acoso indirecto, basado en esa exclusión sutil que a veces duele más. Pero siendo críticos, no podemos ver solo el malo y el bueno. Así es. De hecho, un autor que podemos mencionar es José María Áviles, quien nos obliga a mirar a los testigos. El bullying es un fenómeno grupal, y si el grupo lo permite, el acoso se valida. Y ya yendo más profundo, me parece muy interesante lo que plantean otros autores desde la perspectiva del psicoanálisis. Ven el acoso como una falsa salida. El agresor intenta construir su identidad manipulando el cuerpo o la mente de otro. Y esto podemos definirlo como una forma distorsionada de pertenencia. Por eso, Rosario Ortega Ruiz dice que es una agresividad injustificada, que rompe cualquier posibilidad de convivencia sana. Y ojo, que eso no se queda en el salón de clases. Hay autores que nos muestran cómo ese acoso moral se traslada al trabajo como mobbing. Ahí el objetivo es destruir la autoestima de la víctima para sacarla del juego profesional. Es el mismo monstruo, pero con corbata. Definitivamente, Osmar. En eso, Brenda Mendoza González da en el clavo, en su estudio sobre los múltiples rostros del acoso. Ella menciona que el acoso verbal y psicológico busca encontrar el sentido de pertenencia mediante insultos y manipulación, y algo que solemos normalizar peligrosamente en el acoso es el acoso sexual. En las escuelas, Mendoza dice que lo disfrazamos de burlas pesadas, pero es una violación directa a la dignidad. Es cierto, y ahora con el ciberacoso, y la misma autora también nos menciona y nos advierte que el daño se potencia por el anonimato y el alcance es masivo. Ya no hay refugio ni siquiera en casa, el acoso está en el celular 24/7. Y más en estos tiempos donde la tecnología tiene mayor relevancia y nos hemos vuelto dependientes de ella, sin considerar todos los riesgos de esta. Estoy de acuerdo contigo, Aide. De hecho, lo más analítico del planteamiento de Mendoza González es que el origen es multicausal. El bullying no nace de la nada en la escuela, viene de las prácticas de crianza en su casa y de cómo se maneja el poder institucionalmente, incluso entre profesores y alumnos. Exacto, Osmar. Por eso la solución no es solo castigar. Los textos sugieren que la clave es la intervención sistemática. ¿Sistemática? Sí, ¿verdad? Sí, eso. Sistémica. Necesitamos propagandas de entretenimiento para padres, maestros, que fomenten la empatía y que corten las conductas disruptivas desde la raíz emocional. Si no cambiamos el entorno social y familiar, no estamos poniendo parches, solo estamos poniendo parches. Definitivamente, este tema resulta ser muy interesante y también muy importante. Pero ¿qué les parece si antes de continuar pasamos a escuchar nuestro top 3 de canciones para planear, sugerido por nuestros docentes en formación? Música que activa los sentidos, toda la didáctica, todo lo creativo y todo lo nuevo, en preescolar, en primaria y en secundaria. El top list normalista. Si es tu hit, está en Chismecito Eni. En nuestro top 3 tenemos 505 de Arctic Monkeys. I'm going back to 505.
it's a 7-hour flight or a 45-minute drive in my imagination. Y sin duda alguna, Firefly es una canción que evoca nostalgia y desamor y el deseo desesperado de regresar a una relación o a un refugio emocional del pasado. Retomando el tema, hablaremos del acoso, pero no desde el concepto que aprendemos en los libros, sino desde lo que vivimos nosotros, desde lo que callamos incluso. Recordemos que no solo es dar clases, es una responsabilidad que tenemos ética y legal, nosotros como docentes en formación y como futuros docentes frente a un grupo. Excelente idea, Génesis, y es que el primer paso es identificar los roles. A veces pensamos que la víctima es solo el niño pequeño, pero las fuentes dicen que cualquiera puede serlo, incluso nosotros como practicantes o los mismos titulares de nuestra escuela de prácticas. ¿Y saben qué es lo más triste? Lo más triste es la invalidación emocional, cuando alguien levanta la voz y le dicen, es que eres muy sensible, o el típico, te lo tomas muy a pecho. Eso me recuerda mucho al autor Rogers. Él decía que el aprendizaje real solo ocurre si el estudiante se siente seguro y valorado, lo que no muchas veces ocurre. Si invalidamos lo que siente la víctima, rompemos ese clima de confianza necesario para el desarrollo humano. Es una barrera invisible, pero gigante. Definitivamente, pero ¿qué hay del agresor? El agresor, pues no siempre es el que da el golpe físico. En nuestras prácticas vemos agresores que usan gritos, humillaciones públicas o nos saturan de trabajo injustificadamente. Y lo peor es que mencionan que es para formar carácter. Exacto, Maite, tienes toda tu boca llena de razón, porque ahí es donde Paulo Freire entra. Él vería esto como una pedagogía del oprimido. Excelente libro, por cierto. Donde él ve el abuso como ese poder que se disfraza de herramienta educativa. Las fuentes son claras, hay que llamar a las cosas por lo que son. Es abuso, no es una experiencia profesional ni cosas de niños. Pero no olvidemos que hay un tercer rol. Este es el de los observadores. Estos son clave dentro del acoso. Las fuentes dicen que quien ve el acoso y calla se vuelve cómplice. Aquí es donde aplicamos la ética del cuidado. Todos tenemos la responsabilidad de responder al sufrimiento del otro. El testigo es quien puede romper el silencio y dar validez a los hechos en un registro oficial. Y las consecuencias no son poca cosa. En lo emocional, el miedo sustituye a la confianza y daña nuestra salud mental. En lo académico, para nosotros como practicantes, vivir esto vulnera nuestro derecho a aprender con ética. De hecho, si el ambiente es tóxico, el protocolo nos permite solicitar un cambio de escuela de prácticas, sin afectar nuestro proceso. Socialmente, se destruye la convivencia y aparecen los puntos ciegos, la violencia, como lo son en baños, en bodegas, donde nadie vigila, donde nadie ve nada. Entonces, ¿cómo le entramos al problema sin morir en el intento? Es aquí donde hacemos referencia al concepto del practicante reflexivo, que debemos aplicar desde que entramos a la carrera. No solo podemos ser espectadores, debemos documentar objetivamente. Nuestra mejor arma es la bitácora de incidencias. No hay que usar adjetivos como fue grosero, sino descripciones técnicas de los hechos. El titular gritó tal frase frente al grupo. En el mundo legal, lo que no está escrito no sucedió. Y activar los protocolos. No hay que hacerse el desentendido. Nuestra primera línea es nuestra maestra de prácticas, que como dicen las fuentes, actúa como una figura protectora. Si ahí no pasa nada, se escala a la subdirección académica de la normal. Bueno, también es importante buscar acompañamiento de las unidades de género o de una persona consejera. Si hay discriminación o acoso sexual, al final, un ambiente seguro no solo es que no exista el peligro, sino que exista confianza. Así es, la confianza forma parte de lo que se necesita para una educación humanista y profesional. Y ya que estamos hablando de confianza, pero sobre todo de experiencias, me parece oportuno dar paso a nuestro anecdotario y enterarnos sobre lo que viven nuestros compañeros docentes en formación durante sus prácticas con respecto a este tema. Chismecito Eni, no apto para docentes sensibles. A continuación, susurros del aula.
las historias que el diario no contó. Nuestra primera anécdota lleva por un título, Un amor intenso. Bueno, voy a contar esta historia desde primera persona, según yo, para que se entienda, según yo. Hace unos años tenía un compañero, al que siempre lo buscaba una niña, de un grado menor. La verdad, nosotros ignorábamos la situación, ya que era sencillo darse cuenta que la niña se encontraba enamorada de mi compañerito, dijeran. Aunque al principio ella y él salían y pues platicaban como amigos, hasta incluso pensamos que iban a salir. Con el tiempo me di cuenta de que él empezó a esconderse, de que la evitaba. Aún así, ella no se rendía. Incluso una vez él mismo me contó que metieron cosas de esta chica en su mochila. O sea, los mismos compañeros pensaban que pues eran novios o algo así. Y pues, como lo comentábamos, pensábamos que era una broma. Y pues realmente cuando uno es joven, dice, no, pues no pasa nada y lo damos por hecho. Bueno, continuando con la historia un poco, para empeorar llegó el punto de que ella lo siguió a su casa y él se vio obligado a que pues iba a cambiar de ruta, ya no se fue por el mismo lugar. Esta historia me tocó verla pues de lejos realmente, porque pues no era tan cercana a él, así como de platicarnos muchas cosas, pues no. Entonces pues no hubo un reporte ante esta situación hacia maestros, así incluso a lo mejor los padres, porque pues seguimos siendo menores de edad. Entonces pues era una situación de que pues sí teníamos que considerar. Pero pues hasta cierto punto nosotros dijimos, era una niña enamorada, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Bueno, la niña se rindió con el paso del tiempo. No cuando él le dijo que ya no quería andar con ella o así, sino porque de pronto vio que tenía novia. Y entonces fue en el momento que ella se dio cuenta de que pues yo creo que dijo, no, pues ya no tengo una oportunidad. Entonces pues así pasó la historia. Y no sé qué puedan comentar ustedes ante esta situación muy crítica. Es una situación muy bárbara, dicen por ahí. Definitivamente es una situación muy común y que lo podemos ver principalmente en grados como quinto, sexto, incluso ya esto en secundaria. Pues puedo argumentar que no es nada cómodo. Me identifiqué mucho con la historia. En algún momento de mi vida también me pasó algo similar. Y no se lo desearía a nadie porque sí da incomodidad y a veces te replanteas qué es lo que realmente debes de hacer. En mi caso yo tampoco le dije a nadie, ni siquiera a mis papás, por la situación de no preocuparlos a lo mejor. Pero pues ojalá que no le pase a nadie. Ya pasó, entonces es por eso que el día de hoy trajimos este tema para hablar cuando nos sucede estas cosas o a nuestros alumnos, qué podemos hacer ante estas situaciones complicadas. Pues, sí, definitivamente este tipo de situaciones son algo que muchas veces dejamos pasar como juegos o cosas de chavos. Sin embargo, pueden alcanzar niveles que pongan en riesgo la integridad física de una persona, como en este caso. Así es, Maye. Es algo que se debería tomar con mayor seriedad. Por ello, demos paso a nuestra noticia del mes, que por cierto está muy relacionada a lo que estamos hablando. Chismecito Eni, entérate sin estrés. Noticias de impacto, donde la seriedad dura menos que el recreo. Chismecito Eni. El pasado 10 de marzo del año en curso se realizó un foro con la temática de el 8 de marzo, con la finalidad de crear conciencia entre los estudiantes normalistas a través de diversas actividades. Dentro de estas actividades tuvimos la oportunidad de entrevistar a la licenciada en Derecho, Yadira Almanza González, quien nos dio aportaciones sobre el tema del acoso y su relación con la educación. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Iniciamos este espacio de reflexión analizando el fenómeno de acoso escolar y su impacto en la comunidad educativa. Saludamos con respeto a nuestra docente invitada, la licenciada en Derecho Yadira Almanza González, la cual tiene experiencia en convivencia escolar, cultura de paz y prevención de la violencia. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles.
y estar con todos ustedes este día para compartirles sobre un tema de suma importancia para nuestras instituciones educativas, el tema del acoso escolar, que desafortunadamente es un problema que está surgiendo en nuestras escuelas y que bueno, pues necesitamos de información oportuna, información que nos ayude a construir estas escuelas inclusivas, respetuosas, con ambientes armónicos en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿De qué manera define el acoso escolar? Sí, el acoso escolar es una forma de violencia, indudablemente, y es una conducta que tiene ciertas características, es reiterada, intencional y con un desequilibrio de poder. Esto significa que las personas que cometen acoso escolar lo hacen a través de cierta dominación, cierto poder y someten, dañan, explotan a algún estudiante dentro del entorno escolar. El artículo 11 de la ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México, que es una ley que nos guía y nos orienta hacia conocer cómo se da este fenómeno del acoso escolar y sobre todo pues cuáles son las facultades, las atribuciones que se tienen en las instituciones educativas para poder prevenir estas violencias, pero sobre todo erradicarlas, ¿no? Cómo detectarlas y cómo erradicarlas. Entonces, hay varias características que identifican el acoso escolar. Como decía, hay un comportamiento con toda la intención de causar daño, inclusive aunque no se reporte, hay un desequilibrio de poder, hay una persistencia de acciones. Estas acciones surgen en semanas o meses, es decir, es repetitivo. Y las acciones pueden ser de uno o de varios contra otros, ¿no? Entonces, finalmente ocasiona un daño físico, emocional o social. Bueno, la siguiente pregunta que le quisiéramos hacer es: ¿qué mecanismos emplea para identificar formas sutiles de violencia que suelen naturalizarse bajo el concepto de juego en la escuela? Con mucho gusto. Aquí es muy importante que podamos observar de manera constante cómo se están relacionando nuestros alumnos, cuáles son las interacciones entre estudiantes y obviamente generar estos espacios de confianza para que nuestros alumnos o alumnas expresen sus emociones y podamos identificar cuando un juego ya genera miedo, cuando un juego ya genera una incomodidad o una tristeza que no podemos normalizar, ¿no? Y es cuando los docentes, directivos, inclusive familias nos pueden ayudar a ir detectando estos patrones, incluyendo el ciberacoso que se da a través de los medios digitales y que pues a veces se disfrazan de juego, de bromas inofensivas, pero que realmente tienen un impacto muy importante en la salud emocional y mental de nuestros estudiantes. Para finalizar, ¿cuál es la responsabilidad ética de la institución frente a la cultura del silencio, que suele perpetuar las situaciones de acoso? Sí, la verdad es que en este sentido, sí quiero comentar que bueno, pues la normatividad es muy clara y nos obliga a las instituciones educativas a implementar acciones diversas para la prevención de las violencias en los entornos escolares y para la atención. Debemos actuar de manera inmediata ante cualquier señal de acoso o cualquier conducta que alarme de que está sucediendo esta situación en la institución y poder reportarlo. Reportarlo es responsabilidad de las instituciones y de pues generar todas estas acciones para erradicarlo. Tenemos que hacer mucho trabajo de prevención y promover la cultura de la denuncia, más allá de entender
que la cultura del silencio, como se le llama, solamente normaliza estas conductas. Entonces, la participación de docentes, de directivos, de los propios estudiantes, garantiza justo que toda la comunidad se proteja, la comunidad educativa se proteja y podamos decirlo, podamos detectar, identificar cuando existen estas conductas y poder erradicarlas, ¿no? Atender a quienes están involucrados en estos comportamientos, en esta conducta y poder realizar muchas acciones de prevención. Indudablemente, desde la escuela es muy importante, es esencial fomentar esta convivencia escolar armónica basada en respeto, en tolerancia, en empatía. Los valores como la responsabilidad, como la honestidad, la solidaridad son primordiales en la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cuidar la educación socioemocional, cuidar la salud mental, promover la resolución pacífica de los conflictos es muy importante para mantener estos ambientes seguros, libres de violencia y discriminación. Bueno, le agradecemos sus valiosas aportaciones para construir espacios seguros y libres de violencia. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Fue un gusto participar con ustedes y bueno, pues saludo a sus oyentes. Muchas gracias. Definitivamente la información que nos proporciona la licenciada Yadira, que por supuesto es docente de la Escuela Normal de Ixtlahuaca, para mí es muy importante porque nos habla del acoso y nos recalca lo que ya habíamos dicho anteriormente, que no es un juego, que se debe de tomar como una situación seria y sobre todo nos menciona el hacer énfasis en esa prevención para que ninguno de nuestros alumnos ni tampoco nosotros seamos víctimas de este acoso. Si alguien ha sufrido acoso, no se calle, háblelo, no sea como yo. Sí, avísele a alguien. Es importante tener en cuenta siempre estas situaciones de los docentes que ya tienen experiencia. Bueno, terminando así nuestra sección de noticias, hoy también abordaremos un tema necesario, la realidad de nuestros normalistas en las escuelas. ¿Cómo se siente este proceso de formación docente? Mira, es complejo. Durante el proceso de formación docente, los estudiantes normalistas, o sea nosotros, no solo enfrentamos el reto de aprender a enseñar, sino también diversas situaciones que nos pueden afectar como en nuestro desarrollo profesional y emocional. Pues sí, muchas veces nos encontramos en una posición vulnerable debido a nuestra condición de aprendices, lo que puede dar lugar a diferentes formas de acoso o maltrato. Hagamos mención nuevamente de que no solo es dar una clase. Una de las problemáticas más frecuentes es el acoso laboral hacia docentes en formación, que puede manifestarse cuando se les asignan tareas que no corresponden a su proceso de aprendizaje, se les sobrecarga de trabajo o se minimiza su participación dentro del aula. Estas prácticas generan un ambiente poco favorable para la construcción de su identidad profesional. Hay que ser tajantes aquí. Desde la ética del servicio público, esta conducta es inaceptable. El Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México establece en la regla de integridad 11, desempeño permanente con integridad, punto D, que vulnera la norma quien hostiga, agrede, amedrenta, acosa, intimida o amenaza a compañeros de trabajo o personal subordinado. Cuando un docente titular o un directivo somete a un normalista a estas condiciones, no solo está violando un código de conducta, está saboteando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es fuerte, sabotear el aprendizaje, pero también ocurre entre colegas, ¿no? Sí, también se presentan situaciones de maltrato por parte de los docentes titulares o autoridades escolares incluso. Por ejemplo, mediante comentarios despectivos, algunas críticas públicas o falta de acompañamiento pedagógico. En lugar de ser guiados, experimentamos relaciones jerárquicas que reproducen dinámicas de poder poco formativas. Mencionemos también que el acoso laboral hacia docentes en formación es una problemática que muchas veces pasa desapercibida, pero también tiene consecuencias importantes en el desarrollo profesional y emocional de nosotros. Dependemos de la evaluación y de la aceptación de los titulares, y cuando esta relación se usa para intimidar o explotar, se genera un ambiente hostil y muy fuerte. Justo como lo decía Paulo Freire, nadie educa a nadie,
nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí en comunión. Cuando el acoso laboral aparece, se rompe esa relación pedagógica y se sustituye por una dinámica de poder que limita el aprendizaje y reproduce prácticas autoritarias. Además, esto genera ansiedad, baja autoestima y miedo a equivocarse. Por eso, la norma es clara. El Acuerdo 14-1223, citado en la Guía Normativa de la ENI, en su artículo 46, enfatiza la salvaguarda de la dignidad de todos los involucrados. El acoso laboral hacia el docente en formación reduce su autoridad emergente y su salud mental. Permitir el acoso hacia quienes están formando es contradecir el mandato de revalorización docente. No podemos exigir futuros maestros que promuevan la paz si su formación se cimenta sobre la humillación y la incertidumbre laboral. Exacto, es importante hablar de la figura del normalista frente al grupo. A veces el maltrato es muy sutil, como la invalidación, una palabra complicada el día de hoy. Pues sí, de hecho así es. La violencia ocurre simbólica cuando el docente titular o directivo cuestiona la capacidad del practicante frente al grupo y ante las familias, lo que debilita su autoridad pedagógica. Así es, según la Guía Normativa ENI, esto se alinea al Acuerdo 14-1223, que busca salvaguardar la dignidad. Cuando un padre o alumno cuestiona públicamente la competencia del docente sin fundamentos, se contraviene el principio de respeto e integridad del Código de Ética. Es que la invalidación del docente afecta el respeto y la confianza, daña la imagen profesional y genera un ambiente de conflicto que dificulte el aprendizaje. Si no se detiene, estas situaciones pueden convertirse en problemas más graves para todos. Y los alumnos tienen una responsabilidad legal ahí. Además, el Reglamento para las Escuelas Normales del Estado de México, artículo 45 en específico, establece como responsabilidad del alumno, manifestar actitudes de respeto hacia el personal docente. La invalidación no solo afecta el clima laboral, sino que corrompe el pacto educativo necesario para el aprendizaje. Como investigadores debemos identificar que esta conducta es a menudo un precursor de agresiones mayores y debe ser atendida mediante los mecanismos de mediación y protección establecidos en los protocolos institucionales. Y hoy en día, con la tecnología, esa falta de respeto salta a las redes sociales. Así es, las burlas o grabaciones no consentidas representan una violación grave a la intimidad, generan hostilidad, afectan la salud mental y el desempeño profesional. Y se debe tener cierta precaución, porque hay implicaciones legales. La Guía Normativa ENI hace referencia a las reformas estatales en materia de violencia digital, Ley Olimpia, citada en el marco jurídico 8.3.7, que sanciona la difusión de contenido íntimo o vergonzoso, sin consentimiento. Asimismo, el Protocolo Federal para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual establece principios de confidencialidad y no revictimización. Esto hablar de códigos legales es muy difícil, la verdad. Cierto, es muy difícil. Y con respecto a esto, me permito agregar que cuando un estudiante graba a un docente para ridiculizarlo, no solo está cometiendo una falta administrativa según el reglamento de escuelas normales, sino que también se está incurriendo en delitos federales y estatales contra la intimidad de los alumnos. No podemos olvidar que el maltrato por autoridad es la antítesis, ¿cierto?, de los valores educativos. El maltrato por parte de docentes titulares o autoridades afecta la construcción de identidad del futuro maestro. Se rompe el sentido formativo cuando hay descalificación o abuso de poder. Totalmente, Maggie. El Código de Ética, en el valor del respeto, artículo 6 específicamente, obliga a otorgar un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados. El maltrato por autoridad es la antítesis de ese valor. Se viola el artículo 90 de la Ley de Educación del Estado de México, que promueve una cultura de paz y no violencia en el entorno escolar.
Aquí también podemos agregar que cuando hay descalificaciones públicas o amenazas se vulneran los derechos humanos. Este tipo de violencias se alinean con las definiciones de hostigamiento sexual y acoso sexual del Protocolo Federal. Cuando existe un ejercicio abusivo de poder en una relación de subordinación desde una perspectiva pedagógica, filósofos de la educación sostienen que la educación debe de basarse en experiencias que favorezcan el crecimiento y el desarrollo de la persona, o sea, nosotros docentes en formación. Es que se me pasan mucho estos artículos, la verdad. De una igual forma, en el tema de los comentarios improvisados o insinuaciones, que a menudo son del inicio de violencia de género en el aula, configuran actos de acoso o hostigamiento sexual, según la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia. Sobre esto puedo decir que la postura institucional es clara. La guía normativa ENI vincula estas conductas con el artículo 45 del Acuerdo 14-12-23, que protege contra comentarios que afectan el bienestar emocional. Es crucial entender que el Código de Ética es claro en su regla de integridad 11, que vulnera la norma quien hostiga, agrede o intimida a compañeros o superiores. Además, el Protocolo Federal establece una política de cero tolerancia. No existe espacio para la normalización de chistes o piropos en el entorno educativo. Estas conductas violan el derecho a una vida libre de violencia. La perspectiva de género es indispensable para reconocer las asimetrías de poder y los estereotipos sobre todo. La atención debe ser especializada, evitando la revictimización y asegurando acompañamiento psicológico y jurídico, sobre todo psicológico, porque algunas víctimas sufren demasiado. Sin duda, Maye, tienes toda la razón. Reflexionar sobre estas experiencias es fundamental para visibilizar las condiciones reales en las que se forman los docentes y promover entornos escolares más respetuosos, donde el acompañamiento y la ética profesional, así como la colaboración, sean elementos centrales dentro de nuestro proceso formativo. Muy acertado todo lo que dicen, compañeras. Pero, ¿qué les parece? Y vamos con otra anécdota para continuar aprendiendo de las experiencias y seguir analizando las diferentes perspectivas del tema. Me parece muy bien, Osmar. Mejor vamos con la siguiente anécdota. La siguiente anécdota hace referencia a lo que platicamos anteriormente. Por petición del autor, es de manera anónimo, y dice lo siguiente. La historia que les voy a contar no es propia, me la contaron. No daré detalles, pero para darle más sentido a la historia, la contaré en primera persona. Esto pasó en quinto semestre, donde se me asignó sexto grado para realizar mis prácticas y desde el primer día, la maestra titular me retuvo en el recreo para darme instrucciones, lo cual lo vi como algo normal para ayudarme tal vez, o así lo veía yo. Pero empezó con las comparaciones en donde me dijo que ella había tenido otra practicante y que no quería que se decepcionara de los practicantes. Así pasó la semana de observación y cuando le brindaba mi apoyo me decía que no era necesario. Al iniciar mi primer día de intervención, la maestra me dio algunos consejos, los cuales iba a retomar el día martes. El problema surge cuando yo me tuve que quedar a realizar las adecuaciones después de la jornada, la cual terminaba a la 1, por lo que terminé saliendo alrededor de las 3 de la tarde. Otro percance que tuve fue a la hora de entregar a los alumnos. Yo les iba a dar indicaciones a los niños. En eso, la maestra me interrumpe, les dice que recojan sus cosas para salir y que se vaya formando para caminar hacia la puerta. Todo esto a voz de la maestra. Cuando los niños se fueron, mi titular me dijo que era mi responsabilidad y que ella no tenía que entregar a los alumnos. Cabe recalcar que yo nunca les respondía a la maestra y yo solo atendía sus indicaciones. Las indicaciones que ella me daba las realizaba y después me volvía a decir que estaban mal. Así, asistí a prácticas, se volvió algo tedioso y cansado. Ya no lo disfrutaba realmente, por este choque que se dio con la maestra titular. Esto fue casi todos los días de mis prácticas. Minimizaba mi autoridad frente a los alumnos, lanzaba comentarios haciendo menos mi trabajo y en el consejo técnico escolar les dijo a los otros docentes de mis planeaciones eran de internet. Fue algo que me molestó mucho, la verdad. Al final, en diciembre, hablé con mi maestro de prácticas, el cual me apoyó y terminé cumpliendo mis horas en la normal.
Sí me dio tristeza porque tenía una buena relación con mis alumnos y padres de familia, pero fue algo que debía de hacer, ya que era muy injusto y a veces los maestros titulares se olvidan que alguna vez fueron practicantes como nosotros. Ay, pobre de nuestro compañero normalista. Sin embargo, creo que estas situaciones pasan muy recurrentemente y a veces no se hablan por miedo a perder pues las horas de práctica, más que nada, porque nos tienen en esa cuerda floja de si pierdo las horas, me voy a extra, tengo que recuperarlas o cosas por el estilo. Entonces algunos prefieren aguantar y terminar más con su inteligencia emocional o sus sentimientos que con su misma práctica. Y por eso hay algunas personas que dicen que la práctica los acaba a ellos, no que ellos acaban con la práctica. Pero bueno, no hay que olvidar nuestro top de canciones antes de continuar, ¿va? En nuestro top 2 está Cuando Quieres, del grupo musical Sin Voz. Me hablas bonito cuando estás sola, me buscas de noche cuando algo te ahoga, me dices te extraño y luego te escondes. Definitivamente esta es una canción que yo consideraría para los casi algo. Es una canción que yo te recomendé, de hecho, es muy buena. De hecho, es muy buena. Es para cuando tienes depresión y quieres llorar, con esa. Pongan esa si se quieren deprimir más. Pero no, mejor pónganla para que no duerman cuando hacen planeación y digan, ¡ay, yo lo quería tanto! Definitivamente, escúchanla, muy recomendada, la verdad. Estamos tratando un tema con bastante intensidad, ¿cierto? Así es, sin embargo, es un tema que debe hablarse, para que los docentes en formación que nos escuchan estén informados y sepan cómo deben actuar ante estos casos. Efectivamente, es algo que debe hablarse porque muchas veces se piensa que la labor docente es muy sencilla. Se desconoce lo que realmente se hace y no se le da el valor que merece. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que aceptar que dentro del ámbito educativo, como docentes, no todo radica en hacer una planeación muy bonita. De acuerdo, Maye, y es que a veces entramos a las instituciones educativas y vemos cosas que nos sacan de nuestra zona de confort. Lo más difícil es la normalización de este tipo de situaciones. Y como comentábamos anteriormente, esa osadía, ese decir no aguantas nada o te lo tomas muy a pecho, es peligrosa. Hace que la víctima crea que está exagerando cuando en realidad estamos hablando de un abuso que afecta a nuestra salud mental y no son cosas de niños, es un tema de integridad. Por eso es clave que conozcamos los protocolos. En la Escuela Normal de Ixtlahuaca, por ejemplo, tienen pasos súper claros para que nadie se haga el desentendido. No se trata de esperar a que el problema explote, sino de prevención. Ahí nacen muchísimos talleres de igualdad, de género y derechos humanos, para que todos sepamos detectarlo a tiempo. Y hablando de detectar, en las escuelas primarias el protocolo de prevención, detectar y actuar es nuestra Biblia. Como practicantes tenemos que ponernos las pilas vigilando los puntos ciegos que mencionamos ya anteriormente. Y ojo, con las redes sociales, que ahí empiezan muchas broncas digitales. A mí me parece demasiado vital lo que acabas de mencionar sobre justicia restaurativa. Si hay un problema, no es solo castigar y ya. El protocolo dice que hay que escuchar a la víctima sin juzgarla y prohibir la revictimización. O sea, no obligarla a contar su historia 1000 veces. Se trata de reparar el daño para que la escuela vuelva a ser un lugar seguro donde nos dé gusto estudiar. Pero bajándolo a nuestra realidad, ¿qué sentido tiene? Si nos pasa a nosotros, a veces nos da miedo quejarnos. Pues es que no es quejarse, es documentar lo que no está escrito. No sucedió en el mundo legal. Hay que usar la bitácora de incidencias, pero ojo, sin adjetivos. No escribas, el profe fue grosero, escribe el hecho. El titular gritó frente a grupo, no sirves para esto. Esto nos protege legal y académicamente. Exacto, Maye. En este aspecto debemos guardar evidencias tangibles, como capturas de pantalla, correos, fotos y anotar nombres de testigos si los hubo. Todo eso le da validez a nuestra narrativa si necesitamos informar a las autoridades. Y recalcar que no estamos solos.
nuevamente haciendo énfasis en nuestra maestra de prácticas. Ella es quien da la cara por nosotros, siempre que tengamos evidencias, claro. Si ahí no camina la cosa, escalamos a la subdirección académica de la normal, como mencionábamos anteriormente. E incluso, si el ambiente en la primaria de verdad vulnera nuestra integridad o bien nuestra salud mental, tenemos derecho a pedir un cambio de escuela de práctica, sin que nos afecte la liberación del servicio o las prácticas. También existen figuras como la persona consejera o bien la unidad de género, sobre todo para orientarnos. Bueno, me quedo con una idea. Un ambiente seguro no solo es donde no hay peligro, sino donde existe confianza. Si hay cero tolerancia a la burla y a los profes, actuamos con ética. Estamos siendo modelos para nuestros alumnos. Bien dicho, Génesis. Proteger la integridad de los niños y la nuestra no es exagerar. Es la base de una educación humanista. Para todos nuestros oyentes normalistas, recuerden, no se callen, documenten y confíen en los protocolos. Definitivamente conocer los protocolos nos puede ayudar bastante durante nuestras prácticas. Siendo así, pasemos a dar algunos consejos a nuestros docentes en formación para que sepan cómo actuar durante sus prácticas de intervención, observación y ayudantía. Tips, consejos y sugerencias de maestros y alumnos, todo lo que necesitas para mejorar tu práctica, aquí en Chismecito ENI. Consejo 1. Conoce a tus estudiantes. Crea un ambiente de confianza con ellos para que se sientan seguros de poder compartir contigo cualquier tipo de situación. Consejo número 2. Establece límites claros. Define expectativas y normas desde el inicio para mantener un ambiente de respeto y disciplina. Consejo número 3. Involucrar a las familias. Realiza talleres para padres sobre cómo identificar y abordar el acoso escolar en casa y en la escuela. Consejo número 4. Desarrollar habilidades de comunicación. Mejora tus habilidades para escuchar y comunicarte efectivamente con estudiantes, padres y colegas. ¿Ustedes implementan este tipo de consejos en sus prácticas, compañeras? Pues yo sí. Yo también, el más consejo que nada número 2, creo. Yo más con los padres de familia. Soy Sí, mucho de hablar muy- con ellos y con los niños. El poner límites, dar las reglas, un reglamento, tu decálogo, que es también incluso un tema que llegas a ver en las primarias y es muy bueno pues tomar estas medidas. Yo desde creo el que principio. también esta parte es muy importante de poner límites dentro de nuestro salón de clases, colocando normas o reglas dentro e incluso afuera, porque pues debe de haber respeto en cualquier lado de la institución. Pues de hecho creo que sí, se nos menciona muy ampliamente en cuanto a tener bien escritos los límites y hacer que los padres firmen, más que nada para poder pues sí, tener algo firmado y que nos respalde, como ya se dijo, todo por escrito, y si se puede firmado mucho mejor. Recordemos que las evidencias son muy importantes en estos aspectos. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un cuento? A nuestro espacio de Rincón Didáctico de las Historias. Bienvenidos al Rincón Didáctico de las Historias. Aquí escucharemos cuentos llenos de magia, aventura y mucha diversión. Prepárense para imaginar y disfrutar. Chismecito ENI presenta el cuento Déjame en paz por Carmen Gil. El fantasma Polillo siempre había ido requete contento a la escuela. Le encantaba escuchar las historias de miedo que contaba la maestra, jugar a ver quién aullaba más tiempo sin respirar y beberse en el recreo el batido de niebla de plátano que le preparaba papá fantasma. Y todas las mañanas cantaba por el camino. Soy el fantasma Polillo, vagando por mi castillo, con lluvia, truenos y rayos. Aullo
soltando gallos, me chifla, el sufle de bruma, los suspiros con espuma, la crema de pesadillas, los misterios en tortillas. En el roble centenario se encontraba con su amigo, el brujo Bernardo, ensayando uno de sus hechizos. Que 2 sombras del camino, más allá del quinto pino, se conviertan en marcianos con 3 ojos y 6 manos. También con la vampira Marcela, que siempre volaba cabeza abajo y sabía unas adivinanzas divertidísimas. Con ella, la bruja barre y vuela al anaquel, la lleva del sur al norte, es su medio de transporte. Pero de un tiempo a esta parte, a Polillo le dolía su fantasmal barriga, Cada vez que pensaba en el colegio, ya no disfrutaba de los cuentos de miedo de la maestra, aullaba muy bajito y hasta el batido de niebla de plátano se le atragantaba. Hacía unas semanas había llegado a la clase de al lado un alumno nuevo, llamado Germán. Era un dragón verde limón, más alto que el tobogán del parque, que echaba fuego por la boca y rugía sin parar. Y no dejaba de molestar a Polillo. Se burlaba de él a la entrada del cole. Un fantasma fantasmón, que no asusta ni a un ratón, no consigue el pobrecito que se espante ni un mosquito. Volvía a meterse con él en el recreo. Tiembla el fantasma gallina, más que un flan de gelatina. Cuando se encuentra conmigo, se le encoge hasta el ombligo. Y lo esperaba a la salida para seguir riéndose a su costa. Este fantasma pasguato tiene miedo todo el rato. Es un fantasma cagueta, el más bobo del planeta. Polillo la pasaba tan mal que se volvía de color violeta. Sentía que le faltaba el aire y le temblaba hasta la sábana. Eso pasó un día y otro más, hasta que... Polillo, ¿qué te ocurre? Te noto muy triste. Le preguntaba a Casilda, su profesora de hechizos y conjuros. Casilda era una bruja de melena verde, murciélago en el hombro y una voz suave que parecía que acariciaba al hablar. Polillo, entre hipidos fantasmales, le dijo que se sentía pequeñito, como un ratón. No, como un escarabajo. No, como una pulga. Bueno, un ratón puede asustar a un elefante, le explicó Casilda. El escarabajo peloteó, empuja una bola que pesa 200 veces más que él. Y la pulga es la mejor saltadora del reino animal. Pero es que, ahogándose en sollozos, Polillo contó a su maestra lo que le estaba sucediendo, y solo por contárselo ya se sentía un poco mejor. En cuanto dejó al fantasma, Casilda se fue a consultar su manual de brujería, y al pasar junto a Germán, sacó del bolso su varita y pronunció unas palabras mágicas. Si te burlas del de enfrente, siente lo mismo que él. Siente, métete en su piel a ratos y cálzate sus zapatos. Al día siguiente, a la entrada del cole, Germán se burló de Polillo, como todas las mañanas. Un fantasma fantasmón, que no asusta ni a un ratón, no consigue el pobrecito, que se espante ni un mosquito. Pero esta vez, de entrarle unas ganas de reírse a carcajadas, se volvió de color violeta. Sintió que le faltaba el aire y empezó a temblarle hasta el rabo. Lo mismo le ocurrió cuando quiso meterse con el fantasma en el recreo y a la salida del cole. Tan malo pasó que se le quitaron las ganas de volverse a burlar de él, ni de nadie. Por su parte, Polillo aprendió una canción que le enseñó la bruja Casilda, y desde aquel día la cantaba todas las mañanas, con sus amigos el brujo y la vampira, camino del cole. Yo ahora me quiero mucho. Si te burlas, no te escucho. Si te mofas, voy a hacer como si oyera llover. Si no me dejas en paz, tengo el remedio eficaz a tanta broma pesada: cantar y no escuchar nada. Y cuentan que en la fiesta de la primavera, la vampira bailó cabeza abajo y planteó adivinanzas como esta. Usan un vestido de venda, pirámide por vivienda, y a la hora de la siesta, un sarcófago se acuesta. El brujo Bernardo ensayó su mejor hechizo.
que este arbusto se transforme en una tortuga enorme, que camine muy deprisa y tenga ataques de risa. Polillo ganó el concurso de aullidos y el dragón preparó pizzas para todos con el fuego de su nariz. Si me das un par de besos, hago pizza 4 quesos. Dime una cosa bonita y hago pizza margarita. Después de todo lo que hemos conversado a lo largo del programa, creo que es inevitable hacernos una pregunta. ¿Qué podemos hacer como futuros docentes frente a estas situaciones de acoso dentro de la escuela? Yo creo que es algo muy importante el reconocer las situaciones de acoso y no simplemente enfrascarnos a que el acoso puede ser físico o psicológico, porque también hay otros tipos de abuso, no solo estos, porque nos enfrascamos a veces tanto en que el abuso es algo morboso o algo que si no hay contacto no sucedió. Es cierto lo que dices, Maye. Yo considero que debemos hacer caso a los protocolos de prevención. Lo veíamos durante la entrevista a la licenciada Yadira. Ella nos hablaba mucho de hacer énfasis y comentar con toda la comunidad educativa sobre lo que se debe hacer en caso de un acoso. Sí, yo considero que es algo importante, que debemos de identificar cada situación, desde la violencia, porque también el acoso llega a ser violencia sexual, puede ser psicológica, que debes de enfrentarte mucho ante estas situaciones. Y pues creo que a veces como practicantes a veces estamos muy sujetos a lo que pueda decir nuestro maestro titular, incluso como lo veíamos en las anécdotas, que era... te da miedo porque pues a final de cuentas tú solo eres un practicante y pues ellos ya tienen un lugar en el trabajo. Entonces pues considero que sí da miedo, pero debemos de saber expresarlo porque pues no está bien que nos pase eso. Estoy de acuerdo con todos ustedes y respondiendo a la pregunta del inicio, yo creo que lo que deberíamos de hacer nosotros como docentes o como futuros docentes a la hora de intervenir, pues sería el fomentar el respeto dentro de nuestras aulas. Creo que para empezar este es el principio o lo que se debería de hacer en cualquier aula, en cualquier lugar, fomentar el respeto y de esta manera que no haya este tipo de situaciones en otros lugares. Como futuros docentes, quizá uno de nuestros mayores retos será justamente ese, crear espacios donde aprender también signifique sentirse seguro, respetado y acompañado. Antes de despedirnos, queremos acompañar esta reflexión con una última canción, nuestro top 1 en música para planear. Como parte de nuestro top, tenemos Tango de Damiano. What a pretty little thing you are. I'll let you take a little piece of my heart. You remind me of a darker time, dancer in the dark. What a pretty little thing you are. I'll let you do. Es una excelente canción de Damiano. Yo lo conocí cuando cantaba en Måneskin y la verdad este género le queda muy bien también. Es una muy buena canción para planear. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que este espacio haya sido una oportunidad para pensar, cuestionar y sobre todo para reconocer la importancia de construir ambientes escolares más respetuosos y seguros para todos. Porque hablar del acoso no es solo nombrar un problema, sino es abrir la puerta a la empatía, al acompañamiento y a la acción dentro de nuestras escuelas. Pero antes de despedirnos, queremos agradecer a quienes hoy compartieron este espacio con nosotros. Gracias Maite y Aide por sus reflexiones, experiencias y por ser parte de esta conversación tan importante. Gracias a ustedes y a quienes nos han escuchado y pues nos han permitido reflexionar juntos sobre temas que también forman parte de nuestra realidad y pues de nuestra educación. Así es, de igual forma les agradezco la oportunidad de integrarme en este espacio. Bienvenida. Y esperemos que este programa también les invite a seguir dialogando y construyendo espacios escolares más justos y respetuosos a todos nuestros futuros docentes. Y recuerden que pueden seguir acompañándonos también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Chismecito Eni en YouTube, en Instagram, donde compartimos más contenido, reflexiones y momentos de nuestros programas.
Esto fue Chismecito Eni, un espacio para dialogar, reflexionar y aprender juntos. Hasta la próxima. Bye. Esto fue todo por hoy. Gracias por sincronizarnos. Nos despedimos con una sonrisa y buena música. Hasta la próxima.